Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a este segundo vídeo del curso de la ley del espejo. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Espero que el ejercicio que reflexionamos y que hiciste y que te propuse en el vídeo anterior lo hayas hecho, lo capturaremos en los siguientes vídeos. Así que no te preocupes, guárdalo como oro en paño porque te va a servir de mucho. Hoy quiero empezar el vídeo con una reflexión y es que quiero que sepas que no comprender que la vida es un espejo nos trae sufrimiento de manera automática y de manera brutal, porque lo único que haces es enfadarte contigo mismo. Dejar de enfadarte al final es el camino hacia el crecimiento y hacia el bienestar y hacia la plenitud. Y hoy quiero compartirte 3 ideas de manera muy cortita. La primera idea es que la vida entiende que aquello en lo que más piensas es lo que eres, no lo que quieres, ¿vale? Porque entonces ten cuidado y sé consciente de qué exactamente estás pensando continuamente, porque cuando tú juzgas, cuando tú te enfadas, cuando tú criticas, das vueltas a ese mismo diálogo. Eso es lo que tú estás pensando, pero es que la vida cree que eso es lo que tú quieres y en realidad es lo que tú eres. ¿Y qué hace la vida? Pues como cree que es lo que tú quieres, pues te da más de eso. Entonces, siempre que criticas, que te enfadas, que juzgas, repites siempre el mismo pensamiento. ¿Qué pasa? Pues que te vas a encontrar con personas que te van a seguir trasladando ese mismo enfado, esa misma crítica y ese mismo juicio que sale de ti. ¿Por qué? Porque una vez más, la ley del espejo es una proyección en los demás de lo que tenemos dentro. La segunda idea es que el universo es información. Y es que según la física cuántica, y esto es así, y hay estudios cuantitativos hechos, estudios físicos, el universo es solo información. Solo tiene información. ¿Qué pasa con esa información? Obviamente tú no percibes de la misma manera toda la información, si no te volverías loco. ¿Qué pasa? Pues que al final la información que percibimos es la información que más nos resuena. Esa información está como en un péndulo, el péndulo activo y el péndulo pasivo. Y tú lo que haces en ese péndulo es solo percibir la información, aspecto o característica que más resuena contigo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no estás en equilibrio en ese aspecto. O estás en el lado del péndulo positivo o bien estás en el lado opuesto, que es el lado negativo. Y esto te lo voy a explicar con varios ejemplos. El primer ejemplo es que si tú eres una persona muy tacaña, pues vas a traer a personas a tu vida que sean muy tacañas o todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tú no eres una persona equilibrada en ese aspecto. O sea, estás en el lado activo, estás en un lado del péndulo. Y eso es no estar en equilibrio. Si tú de alguna manera estuvieras en equilibrio y algunas veces eres más tacaña y algunas veces eres más generosa o menos tacaña, digamos que estarías en ese equilibrio. Con lo cual, esa característica o ese aspecto de la persona que tienes enfrente no lo tendrías en cuenta. Para ti no sería absolutamente nada, no lo verías en esa persona. ¿Por qué? Porque no es algo que sea un reflejo para ti, porque no estás proyectando eso, porque esa característica y esa información la tienes de manera equilibrada dentro de tu mente y dentro de tu cuerpo. Una vez más, proyectamos fuera aquello que tenemos dentro. ¿De qué manera? Pues bien, lo tenemos en un extremo positivo, en un extremo muy activo o bien en un extremo más pasivo. Te pongo un ejemplo, otro ejemplo. Si eres una persona muy silenciosa, pues al final vas a traer personas o bien que son súper ruidosas y eso te va a enfadar mogollón, o bien todo lo contrario, que son súper silenciosas también y que no hacen ningún tipo de ruido, pero es que eso también te va a enfadar. ¿Por qué? Porque tú estás en el lado opuesto, estás en el lado activo del péndulo de ese aspecto, esa información. Si tú estuvieras en equilibrio y a veces haces ruido y a veces eres una persona silenciosa, pues obviamente esa característica, esa información a ti no te va a resonar y por lo tanto esa característica no te va a enfadar, no la vas a criticar y no la vas a juzgar en otra persona. Esto para que tú lo entiendas. Y un ejemplo que pasó con una antigua clienta que yo tenía y es que hablaba con ella y entraba en el diálogo de que estaba harta de su padre, porque se enfadaba mucho con su padre, porque su padre siempre hacía lo que le daba la gana, su padre iba a su bola, su padre era una persona súper egoísta, siempre se salía con la suya, hasta que llegó un momento que la dije, oye, espera,
vale, esto que me estás hablando continuamente de tu padre, pero yo ahora te pregunto, ¿y tú haces lo que quieres en la vida? Y claro, se quedó así y dijo, bueno, supongo que sí. Y dije, bueno, ¿supones? Y me dijo, bueno, en realidad no. ¿Qué pasa? Pues que esa persona en realidad vivía para los demás. Lo que estaba haciendo era todo para cumplir a los demás. No hacía nada para ella. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso a ella le generaba una disonancia. Entonces, su padre estaba en un polo, que su padre estaba en esa información de hacer lo que quieras o tomar las decisiones que quieras y no tomar las decisiones que quieras y hacer siempre lo que te piden los demás o lo que crees que debes hacer para agradar a los demás, son dos polos opuestos. Si esa persona lo tuviera equilibrada, obviamente esa característica no le resonaría de su padre. Pero ¿qué pasa? Que ella estaba en un punto opuesto del péndulo y su padre estaba en el otro. ¿Qué pasa? Pues que esa es la característica, la información o el aspecto que a ella le enfadaba, que ella criticaba y que ella juzgaba de su padre. Una vez más, es una proyección o de lo que tenemos dentro o de lo que no nos atrevemos a ser dentro de nosotros. Eso es lo que nos enfada, es lo que hablamos del péndulo. O bien lo que tenemos nos enfada porque estamos en un punto de este péndulo, estamos en una esquina, o bien nos enfada todo lo contrario, que es justo lo contrario de lo que somos o de lo que no nos atrevemos a ser. Así que otra vez más viene la ley del espejo a darnos otra bofetadita. Y por último, la tercera idea. La tercera idea es que escogemos por resonancia a las personas. Y tú me dirás, pues Estefanía, pero conocemos a las personas por casualidad. Error. Tus grandes maestros en tu vida y de los que has aprendido, y esos obviamente no los has podido elegir, han sido tus padres, tus hermanos, todo el vínculo y el círculo que tenías cuando tú eras, cuando eras un niño o eras una niña. ¿Pero qué pasa? Pues que todo ese aprendizaje lo hemos ido interiorizando y se ha creado al final nuestra personalidad, con unos valores, con unos aspectos que nos definen. Entonces, tú, de alguna manera, eliges a las personas que tienes alrededor por resonancia. Bien, por resonancia con algo tuyo que está magnificado, o bien por la carencia de esa característica o de esa información o de ese aspecto. Entonces esto te puede pasar en cualquier nivel, te puede pasar en nivel de relaciones, que por ejemplo si eres una persona muy dependiente en una relación de pareja, pues vas a buscar generalmente una persona que sea antidependiente. O sea, que sea súper independiente en una relación. ¿Por qué? Porque al final te va a compensar, te va a resonar. Y esas son las elecciones que de manera inconsciente o de manera subconsciente al final hacemos. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera también son dos polos y buscar lo contrario de alguna manera en algún momento te resuena. O bien porque te enfade, o bien porque lo juzgues, o bien porque lo critiques. Y por eso muchas veces se repite el patrón de estas relaciones, y eso pasa a nivel de relación de pareja y pasa a nivel de relación de trabajo y pasa en cualquier tipo de relaciones. Todas las personas que tenemos alrededor no están ahí por casualidad, están ahí para llenar un vacío o para que tengamos que aprender de ellas. Además, la vida generosamente nos pone a esas personas en el momento adecuado de nuestra vida para que aprendamos ese tema, ese concepto, ese aspecto de alguna manera. ¿Para qué? Para poder sanarlo en nosotros mismos. ¿Cuál es el problema? Pues que culpamos a los demás. Y si todos miráramos dentro eso que criticamos y nos enfada de fuera, sería la vida mucho más plena, mucho más satisfactoria y mucho mejor para ti. Así que piensa en qué es lo que te enfada, qué es lo que te afecta, qué es lo que más juzgas, qué es lo que más criticas. Ahora cuando termines el vídeo, imagínate que te vas a jugar con tus hijos o te vas a preparar la cena con tu pareja o te vas con unos amigos y algo te resuena, algo te enfada. Pregúntate qué dice eso de ti. ¿Qué es lo que te enfada realmente a ti de ti mismo que estás proyectando a través de esa persona? Así que quiero que te quedes con estas tres ideas. La primera es que la vida entiende que todo lo que piensas es lo que quieres y por eso te da más de eso que piensas y por eso se repiten los patrones.
La segunda idea es que el universo está vacío y que solo tiene información y tú captas la información que realmente te resuena. Acuérdate de lo del péndulo. Si estás equilibrada, esa característica o esa información seguramente no la percibas de manera tan nítida en otras personas, pero sin embargo, si estás en desequilibrio tanto en activa como en pasiva en esa característica o ese aspecto, pues seguramente te resuene, juzgues, critiques y enfades a personas que resuenan con esa característica o esa información. Y la tercera idea, por recapitulación, es que escogemos a las personas por resonancia, o bien para llenar un vacío o bien por aprendizaje, y que esas personas aparecen, la vida nos las pone de manera muy generosa para que tú aprendas y para que tú sanes algo que en el interior no tienes sanado y que necesitas cambiar y sanar para vivir en plenitud y para vivir mejor contigo mismo o contigo misma. Así que este pequeño vídeo segundo es una reflexión de más ideas que trae la ley del espejo. Mañana recibirás el tercer y último vídeo. Bueno, te digo tercer y último porque igual no es el último. Estoy pensando en hacerte un pequeño regalo en manera de cuarto vídeo que va a ser simplemente un pequeño ejercicio que es brutal y te va a venir súper bien y te va a dar la vuelta a la cabeza porque a mí me pasó y se llaman los 4 tesoros. Pero eso será, me voy a pensar en si mandártelo o no mandártelo. Espero que te sirva, espero que estos vídeos o este mini curso, por llamarlo de alguna manera, te esté sirviendo, sobre todo para ser consciente, porque lo que trata la ley del espejo y lo que trato yo es que tú entiendas esta ley para que seas consciente de que al final proyectamos fuera todo eso que tenemos dentro. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado, que te haga ser consciente y que lo lleves a la práctica y lo reflexiones. Hasta el siguiente vídeo.